Buenas noches, mi nombre es Ilse Pulido y les voy a exponer la unidad 4 del Derecho Internacional Privado, que está compuesto por la extradición LC4. La definición de la extradición es uno de los mecanismos de asistencia internacional destinados a frenar la impunidad de aquellas personas que han pretendido evadir la acción de la justicia. La extradición también la podemos decir que es una institución jurídica que regula tanto la forma en que un Estado determinado llamado requirente debe solicitar a otro Estado llamado requerido la entrega de una persona que se ha refugiado para juzgar por la presunta comisión de los delitos en el territorio del Estado requirente. Como las formalidades que debe observar el Estado requerido para autorizar o no la entrega. También podemos decir el fundamento. El fundamento, solo el compromiso asumido por los Estados miembros de la comunidad internacional de entregarse mutuamente a aquellas personas procesadas o sentenciadas que se conviertan prófugos de la justicia. Ahora vienen las fuentes en Venezuela. La extradición es reconocida y regulada en Venezuela por el Código Orgánico Procesal Penal, por el Código Penal y los tratados internacionales, además de ser reconocida conforme a los principios del derecho internacional. Los procedimientos de la extradición, vamos ahora a hablar sobre la clasificación. La extradición se clasifica en activa y pasiva. La extradición activa es cuando el Estado requirente es solicitado a otro Estado. Y la extradición pasiva es cuando el Estado es requerido para entregar al imputado. Ahora vienen los principios de extradición en Venezuela. Entonces los principios de extradición comienzan con el principio de no entrega de los nacionales, el cual está bien normado en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los principios de doble incriminación, el principio de no extradición por delitos políticos, el principio de no extradición en caso de pena de muerte, sentencia perpetua o mayor a 30 años, el principio de especialidad de la extradición y el principio de prescripción. Ahora, el procedimiento de extradición en Venezuela está también normado en el artículo 391 del Código Orgánico Procesal Penal, donde están los requisitos de la extradición, donde está la solicitud de la extradición, la copia certificada o del auto equivalente, la copia de la sentencia definitiva firme, las copias de disposiciones legales donde se demuestre el hecho delictivo y la sanción aplicable, y el resumen de los hechos y los datos filiatorios. Ahora vamos a hablar sobre el S4. ¿Qué es el S4? Se denomina S4 al procedimiento judicial en virtud del cual la sentencia definitivamente firme dictada por el extranjero en materia privada pueden producir el efecto de cosas juzgadas o ser ejecutadas en otro estado. Señala Chiovenda, uno de los autores, que mediante este procedimiento la sentencia extranjera se nacionaliza. No podrá ser objeto de S4 las decisiones dictadas por organismos que no son órganos jurisdiccionales de alguna soberanía. Ahora viene la resolución 2625 de la Organización de las Naciones Unidas. Todos los estados gozan de igualdad soberana, tienen iguales derechos, iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional. En el mismo orden de ideas está Boni-Mason 2008, el cual expresa que desde el punto de vista de la soberanía de cada estado, las sentencias extranjeras no tienen fuerza legal. No tienen fuerza legal más allá del país donde se han dictado. Ahora les voy a explicar un poquito qué es la trilogía jurídica. El contenido principal del derecho internacional privado respecto al principio de eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras trae consigo la trilogía jurídica compuesta por el derecho aplicable, la existencia de los tribunales internacionales
y la eficacia, la existencia de los tribunales internacionales competentes y la eficacia territorial de los fallos mediante su ejecución en el extranjero. Ahora viene la sentencia extranjera con fuerza ejecutoria en Venezuela. Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 01561 del 4 de julio del 2000 estableció que debe aplicarse lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, quedando derogados los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, donde explican los requisitos que debe concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela. En el mismo orden de ideas, Macle 2009 señala que mediante el principio de eficacia parcial se consagra la posibilidad de conceder reconocimiento parcial a las sentencias extranjeras cuando no procede su reconocimiento total. Los requisitos de eficacia están bien normados en el artículo 53 de la Ley del Derecho Internacional Privado, el cual estipula los requisitos que debe cumplir el cuerpo normativo de la sentencia extranjera. De no cumplir plenamente estos requisitos, pero si la sentencia no es contraria a la ley y a los principios generales del derecho, procede entonces la eficacia parcial de la misma en cuanto a sus efectos. Terminamos con los tribunales competentes para tocar el C4. La competencia para conocer de los procesos de C4 está determinada en el artículo 5 en su primera parte y ordinal 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 850 y 856 del procedimiento civil. Según las anteriores disposiciones, es el Tribunal Supremo de Justicia el componente para declarar la fuerza ejecutoria de las decisiones dictadas en autoridades jurisdiccionales extranjeras, con la excepción prevista en el artículo 856 del Código de los Tribunales Superiores en lo civil, para conocer de la solicitud del S4 de los fallos extranjeros en materias de emancipación, adopción y otras naturalezas no contenciosas. Bueno, quiero darle las gracias y darle las gracias al profesor por haber expandido el tiempo para yo poder hacer la presentación de la exposición. Muchas gracias.